Judíos del siglo I versus judaísmo de hoy. Lo que cambió y lo que sigue igual. Vamos a ver ese tema el día de hoy. Vamos a arrancar de una sola vez. Nada más para hacer un resumen de lo que vimos en la segunda lección. En nuestra segunda parte, de verdad, de este tema que llevamos, nos habíamos adentrado en un laberinto o en el laberinto del judaísmo rabínico, si ustedes lo recuerdan. Vimos en ese tema cómo los rabinos desarrollaron la valla, ¿verdad? La valla alrededor de la Torá y también cómo añadieron regulaciones para proteger los mandamientos, pero que terminaron convirtiendo la valla, que era de seguridad, la terminaron convirtiendo en la casa, haciendo, por ejemplo, del Shabbat y de otras leyes una carga completamente insoportable. Exploramos en la anterior lección la proliferación de leyes humanas en el Talmud, donde miles de páginas de debates rabínicos, ¿verdad?, terminaron teniendo más autoridad que la Torah misma. También nos adentramos en lo que era el tema de la cábala, el misticismo que enseña un Dios incognoscible a través de emanaciones, el Sefirot que lo vimos, la reencarnación, el Gilgul y la manipulación, de fuerzas espirituales. Descubrimos también que el Zohar, atribuido falsamente a un rabino del siglo II, descubrimos que fue escrito en el siglo XIII por Moisés de León, ¿verdad? Y que para muchos judíos, ¿verdad? El día de hoy, ese texto es más sagrado que la misma Torá o el Pentateuco o la ley. Analizamos, ¿verdad?, lo que es la gematría, ¿verdad?, la notaricón y la temura, métodos esotéricos que convierten la interpretación de las escrituras en un juego de números y de letras, donde cualquier palabra puede significar cualquier cosa. Vimos también cómo la tradición rabínica transformó normas sanitarias en mandamientos morales, convirtiendo lo que Dios había dado para salud pública en una cuestión de sanidad personal. Jesús, mis hermanos, confrontó, dicho sea de paso, esto directamente cuando sus discípulos no se lavaron las manos según la tradición, enseñando que la verdadera impureza, ¿verdad? Jesús no viene de afuera, sino de adentro, del corazón endurecido. Mateos 15:11. También abordamos, mis hermanos, el rechazo hacia Jesús, ¿verdad? Por lo que los judíos, ¿verdad? Esperaban, porque los judíos esperaban, mejor dicho, un Mesías político como Isaías 53, ¿verdad? Fue reinterpretado para referirse a Israel en lugar del Mesías. Y como muchos judíos el día de hoy están volviendo a Jesús a leer las escrituras por ellos mismos. Y finalmente, mis hermanos, tocamos un tema muy doloroso, pero que era ineludible. La persecución de los judíos a lo largo de la historia. Cruzadas, la Inquisición, los pogromos, ¿verdad? El holocausto y cómo esta historia de sufrimiento ha dejado una herida profunda que aún hoy, hasta el día de hoy, afecta la relación entre judíos y cristianos. Ahora, mis hermanos, en esta tercera parte vamos a explorar el judaísmo tal como existe el día de hoy. Hoy vamos a ver las diferentes corrientes ortodoxos, hasídicos, conservadores, reformistas, caraítas, reconstruccionistas, y vamos a conocer los grupos que existían en tiempos de Jesús, fariseos, saduceos. Creo que este de fariseos y todo eso lo vamos a ver más adelante, pero creo que aquí voy a tocar algo. Conoceremos los grupos, como dije, que existían en tiempos de Jesús. Dije fariseos, saduceos, esenios, celotes, herodianos, samaritanos, y cómo algunos de ellos dieron origen al judaísmo actual. Y vamos a abordar un tema crucial en este de hoy, el proselitismo judío, la distinción entre judío étnico y judío religioso, y qué ocurre cuando un cristiano decide convertirse al judaísmo. Amén. Bueno, vamos a ver la introducción de lo que vamos a ver en el tema de hoy. ¿Alguna vez, mis hermanos, ustedes se han preguntado quiénes eran realmente los fariseos? Ya vimos el resumen de lo anterior. Los saduceos, los esenios, los elotes, los herodianos, los samaritanos. Bueno, mis hermanos, en los evangelios aparecen constantemente, pero la mayoría de los cristianos, ¿verdad? No sabe en qué creían cada una de estas figuras, ¿verdad? Porque se enfrentaban entre sí. ¿Y por qué Jesús confrontó a unos más que a otros? Bueno, la respuesta para todo esto es sumamente fascinante y es reveladora, porque en el siglo primero, mis hermanos, el judaísmo no era monolítico, no era sólido. Había múltiples corrientes, cada una con su propia interpretación de la Torah o el Pentateuco, su propia expectativa mesiánica y su propia postura frente a Roma. Los fariseos, ¿verdad?, creían en la resurrección y la Torah oral. Los saduceos, mis hermanos, la negaban y controlaban el templo. Los esenios se aislaron en el desierto esperando la guerra final. Los celotes, mis hermanos, tomaban las armas contra los romanos. Los herodianos colaboraban con el poder. Los samaritanos tenían su propio templo en el monte Gerizim, por ejemplo. Imagínense. Y en medio de todo esto, mis hermanos, de todos estos movimientos, Jesús, de todos esos, ¿verdad? O en medio de todos ellos, estaba Jesús, para decirlo así más claro. Y Jesús no se alineó con ninguno. Confrontó los errores de todos y de cada uno. Y fundó básicamente Jesús un nuevo movimiento que no dependía del templo ni de las tradiciones humanas, sino de la fe en él, o sea, en Cristo Jesús. Pero mis hermanos,
¿Qué pasó después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo? ¿Qué grupos sobrevivieron? Y cómo el judaísmo rabínico heredó de los fariseos, que heredó de los fariseos, se convirtió en la corriente dominante. Bueno, hoy, en esta tercera parte, también vamos a explorar el judaísmo tal como existe el día de hoy. Vamos a ver las corrientes que han surgido en los últimos siglos. El judaísmo ortodoxo con sus subcorrientes, ¿verdad? El aredí, el hasídico, el ortodoxo moderno, etcétera. Vamos a ver también el conservador, el reformista, el reconstruccionista y los caraítas que rechazan la Torá oral. Vamos a conocer el fenómeno del hasidismo, ¿verdad? Las dinastías como Chabad, Lubavitch y la controversia mesiánica que rodea al último Rebe. Y vamos a abordar un tema crucial que afecta a muchos cristianos el día de hoy, el proselitismo judío. ¿Qué significa realmente ser judío? ¿Hay diferencia entre judío étnico y judío religioso? ¿Puede un gentil convertirse al judaísmo? ¿Y qué pasa cuando un cristiano decide hacerse judío? La respuesta, pues, nos va a sorprender a todos. Y preparémonos, mis hermanos, esto no es solamente historia. Es una guía para poder entender el mundo en que vivimos, las corrientes religiosas que nos rodean y la distinción fundamental entre lo que Dios mandó y lo que los hombres añadieron. Dicho sea de paso, ¿verdad? Porque, como siempre, yo aquí siempre voy a información verificable, verdadera, que cualquiera puede buscar para que los que le dan, aquellos que andan apareciéndose siempre en el YouTube, que yo me doy cuenta, a dándole el no me gusta, que siempre aparecen esos, no les gusta, no sé por qué, pero esta es información con información verificable. No es algo que se me ocurrió porque estoy en contra de Israel o en contra de los cristianos. No, 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 no. Antes de que usted no le guste algo, primero busca la información, después decida si de verdad es verdadera o no es verdadera. Amén. Ok, vamos con el punto onceavo, porque ya habíamos visto un montón de puntos en las dos lecciones anteriores. Punto onceavo. El judaísmo hoy, corrientes y prácticas. Entonces entramos de una vez. El judaísmo moderno, mis hermanos, como lo mencioné ahora anteriormente, no es monolítico, es decir, no es macizo. Hay varias corrientes, cada una con su propia forma de entender la tradición y la autoridad. Ahora, para poder entender el judaísmo contemporáneo, es necesario conocer cómo surgieron estas divisiones y qué las distingue. Amén. Vamos a ir viendo estas divisiones. Vamos a ver el primer punto. Vamos a ver el judaísmo ortodoxo como primer punto, la tradición inamovible. Y voy a irles mencionando punto por punto lo que vamos a ver. Bueno, en este primero es el judaísmo ortodoxo, que es la tradición inamovible, y como hay como un subtema de esto mismo, vamos a ir viendo como el número uno, las definiciones y los principios de cada parte de este judaísmo ortodoxo. Posteriormente vamos a ver otro punto y ahí vamos a ir sacando, este es el número uno, vamos a ver la definición, sus principios, etcétera, y vamos desarrollando cada uno de ellos. Entonces, el primero, vamos a ponerle el punto A para no enredarnos. El punto A, el judaísmo ortodoxo. Y como primer punto de este inciso, vamos a ver su definición y sus principios del judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo, mis hermanos, es la corriente más tradicional. Esta cree que la Torá, tanto oral como escrita, fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí y es inmutable. Por ejemplo, la alajá, la ley judía, es vinculante en todos sus detalles y las decisiones rabínicas de generaciones, y, bueno, o mejor dicho, que las decisiones rabínicas de generaciones pasadas tienen autoridad. Eso es lo que quiere decir. Aquí yo tengo un cuadro, yo se los voy a presentar, entonces, para que lo vayamos viendo. Vamos a ver principios fundamentales del judaísmo ortodoxo según un hombre llamado, bueno, hace muchos siglos, ¿verdad? Un hombre que se llamó Maimónides, ¿verdad? Según en sus 13 principios de fe. Entonces, vamos a ver el principio y la enseñanza para que lo tengamos. Entonces, vamos a ver el principio número uno según este hombre llamado Maimónides. Principio número uno, según los principios fundamentales del judaísmo ortodoxo. Dice, número uno, el principio número uno, existencia de Dios creador. Número dos, unidad absoluta de Dios. Esas son las enseñanzas, ¿verdad? El principio número tres, incorporalidad de Dios, o sea, no tiene cuerpo. Número cuatro, eternidad de Dios. Número cinco, solo a Dios se debe orar. Número seis, las palabras de los profetas son verdaderas. Número siete, Moisés es el profeta supremo. Número ocho, la Torá fue dada en el Sinaí. Número nueve, la Torá es inmutable, no será cambiada ni reemplazada. Número 10, Dios conoce las obras de los hombres. Número 11, Dios recompensa y castiga. Número 12, vendrá el Mesías. Y número 13, resurrección de los muertos. Ok, esta es la primera parte. En este primer punto A que estamos viendo, este es el primer punto, la definición y sus principios. Vamos con el segundo, en este mismo punto A. ¿Cuáles son las subcorrientes del judaísmo ortodoxo? Otro cuadro, aquí se los voy yo diciendo y posteriormente lo verán en pantalla. Subcorriente, origen y características. Subcorriente número uno, ortodoxo moderno. Bueno, su origen se dio en Alemania en el siglo XIX a raíz de un hombre llamado Rabbi Samson Rafael Hirsch. Entonces, en sus características combina este hombre la estricta observancia a la alágica con la participación en la sociedad moderna.
sea, estudios seculares, por ejemplo, y profesiones son valorados en este punto. El Haredí, el ultra ortodoxo, bueno, este nace en Europa Oriental entre el siglo XVIII y siglo XIX. Y este rechaza la modernidad y la secularización. Vive, por ejemplo, en comunidades aisladas con vestimenta distintiva, ¿verdad? Y enfatiza el estudio de la Torah como el valor supremo. Y lo otro que vemos, el hasidismo o el hasídico, ¿verdad? Este se dio de origen, el origen de él fue en Polonia en el siglo XVIII por Baal Shem Tov en 1698 al 1760. Bueno, este es un movimiento místico que enfatiza la alegría, la devoción y la relación personal con Dios a través del Sadik o el líder carismático, dividido en muchas dinastías, el Chabad Lubavitch, el Breslov, Satmar, etc. Otro más, el Litvich o el Mignagdim. Se dio, su origen fue en Lituania, en el siglo también XVIII, ¿verdad? Son opositores al hasidismo y ellos enfatizan el estudio riguroso del Talmud, ¿verdad? Del learning, por encima del misticismo. Esta es la corriente predominante en las yeshivas, ¿verdad? O las escuelas rabínicas no hasídicas. Otro que encontramos, el sefardí, también se le dice misrají, ¿verdad? Estas se dan, o el origen son comunidades judías de España, Portugal, Medio Oriente y Norte de África. Estos siguen la alajá, ¿verdad? Según la tradición sefardí, influenciada por el Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Caro. Ahí se los voy a ir poniendo para que lo puedan ver. De 1563. No es una corriente ortodoxa en el sentido moderno, sino la tradición ancestral de los judíos de origen no europeo. Amén. Ok, este es el segundo punto, ¿verdad? Son del inciso A. Este es el segundo, que son subcorrientes del judaísmo ortodoxo. Punto número 3 del inciso A. El movimiento hasídico, hasidismo, vamos a ver el movimiento hasídico. El hasidismo, mis hermanos, del hebreo hasidut, que significa piedad, fue fundado por Rabí Israel Ben Eliezer del 1698 al 1760, conocido como el Baal Shem Tov, maestro del buen nombre, eso es lo que significa. Y esta enseñanza de este hombre enfatizaba lo siguiente, 3 puntos, enfatizaba lo que le llamaba el Debeikut, unión con Dios a través de la alegría y la oración sincera, no solo el estudio. El Sadik, el líder carismático que actúa como intermediario entre Dios y el pueblo, y el misticismo. Incorporó, ¿verdad?, fuertemente las enseñanzas de la Cábala, especialmente el Zohar. El hasidismo, mis hermanos, se dividió, ¿verdad?, en numerosas dinastías, cada una con su propio líder, ¿verdad?, Rebe. Algunas de las más importantes, aquí se los voy a presentar en el siguiente cuadro. Vamos a ver dinastía, el fundador, la ubicación original y las características. Vamos de una vez en este cuadro. Vamos a ver el primero, dinastía. El primero, dinastía. Chabad Lubavitch. Fundador, este fue el rabí Sheneur Salman de Liadi, de 1745 a 1812, y su ubicación original en Rusia. Veamos sus características. El énfasis en el estudio intelectual de la Cábala, famoso por su obra Tania, movimiento de retorno activo. Segundo, vemos a Breslov, su fundador, el rabí Nachman Breslov de 1772 a 1810, y su origen, ¿verdad? O mejor dicho, la ubicación original es en Ucrania. Y las características de este movimiento era el énfasis en la alegría, la oración personal y la Hit Bodedut, ¿verdad? La meditación aislada, bisnieto, dicho sea de paso, del Baal Sentop. El tercero, Sadmar. Sadmar, el fundador fue el rabí Teitelbaum, y su ubicación de origen, ¿verdad? De Hungría y en Estados Unidos. La descripción de esta gente es que era ultra ortodoxo, ¿verdad? Antisionista radical, una de las comunidades más grandes en Nueva York. Ahora, 1, 2, 3, 4, vamos con el cuarto, con Ger, así, con G-E-R, Ger. Su fundador fue Rabbi Yitzhak Meir Alter, 1799-1866. El ciudad o país de la ubicación original en Polonia, ¿verdad? La dinastía hasídica más grande hoy con sede en Jerusalén, así simple y sencillamente. Y el último que vamos a ver es el Biznitz. Fundador fue por Rabbi Menahem Mendel Ager de 1830 a 1884. Ubicación original en Ucrania e Israel. Características conocido por su énfasis en la caridad y la educación. Amén. Hasta este cuadro llegamos al final del inciso A. Entramos al inciso B. Recuerden que lo estoy haciendo así para poder ir viéndolo en orden y poder comprenderlo. Inciso B. El judaísmo conservador. Este es un término medio. Vamos a ver su origen como primer punto. Su origen y desarrollo del judaísmo conservador.
El judaísmo conservador, vamos a ver, y por dicho sea paso, vamos a ver siempre estos cuadros, se los voy poniendo para que ustedes los puedan ver en pantalla y los que vamos a ir viendo, porque si se los voy narrando es muy difícil tal vez captar todo, es más fácil verlo y ustedes pueden anotar cosas que a ustedes les sirva o sean, les sirvan a ustedes si sean necesarias. El judaísmo conservador, mis hermanos, Masorti en Israel, surgió en Alemania en el siglo XIX como una respuesta al reformismo. Este buscaba un término medio entre la ortodoxia, que rechazaba cualquier cambio, y el reformismo, que aceptaba cambios radicales. Veamos los fundadores clave de este movimiento de una vez. Entonces vamos a ver el nombre, las fechas y la contribución. Vamos a ver el primer nombre que encontramos. El primero, Rabí Secharías Frankel, en el año, del año 1801 al 1875. Y la contribución, bueno, fue fundador del movimiento judaísmo positivo histórico. Creía que la alajá podía evolucionar, pero debía mantener continuidad con la tradición. Otro, el segundo, otro nombre, el Seminario Teológico Judío de 1886, ¿verdad? Que por sus siglas JTS, Seminario Teológico Judío, la fecha 1886. Y su contribución fue fundado en Nueva York por Rabí Sabato Moraes y Rabí Henry Pereira Méndez. Se convirtió en el centro del judaísmo conservador estadounidense. Y el tercero que encontramos se llama Rabí Solomon Schechter, así, fechas de 1847 a 1915. Este fue un líder que consolidó el movimiento conservador en Estados Unidos. Enfatizó que Klal Israel, la comunidad judía en su conjunto, tiene autoridad para interpretar la ley. ¿Ven? Vamos al segundo punto del inciso B. Principios y prácticas de este judaísmo conservador. Vamos a ver sus principios y práctica. Principios y práctica. Como número uno, primer punto, la alajá es vinculante pero evolutiva. La ley judía, en este punto, es obligatoria pero puede adaptarse a las circunstancias modernas mediante decisiones rabínicas. Entonces, otro punto, dos, estudio de la Torah en su contexto histórico. Se valora el estudio crítico de las escrituras y el Talmud. Número tres, punto tres de este segundo punto. Igualdad de género. Desde 1983, el movimiento conservador ordena mujeres rabinas. Primera mujer ordenada, dicho sea de paso, era la rabí Amy Eilberg de 1985. Y el último punto, participación en la sociedad moderna. Se valora la educación secular y la integración. ¿Ven? Ahora, tercer punto en este inciso B, el estado actual. Vamos a ver su estado actual. El judaísmo conservador, mis hermanos, fue la corriente dominante en Estados Unidos durante décadas, pero ha perdido miembros en las últimas generaciones. Hoy es más fuerte en Israel como Masorti y en América Latina. Amén. Inciso C, vamos con el inciso C, el judaísmo reformista, la ruptura con la tradición. Inciso C, el judaísmo reformista. Veamos el primer punto, su origen y desarrollo. El judaísmo reformista, mis hermanos, o progresista, surgió en Alemania a principios del siglo XIX como una respuesta a la emancipación judía y la ilustración. Esta buscaba modernizar el judaísmo, eliminando lo que consideraban ellos arcaico. Vamos a ver aquí en este cuadro cuáles fueron sus fundadores clave. Vamos a ver nombre, fecha y contribución. Encontramos al primero de sus fundadores clave de este movimiento, Israel Jacobson, de fechas de 1768-1828, y su contribución fue pionero de la reforma en Alemania, estableció la primera sinagoga reformista en Sisen, 1810. Encontramos otro hombre, el segundo, Abraham Geiger, de fechas 1810-1874. Su contribución, teólogo central del movimiento, ¿verdad? Ese es el teólogo central del movimiento, negó la autoridad divina de la Torah escrita y oral. Veía el judaísmo como una religión en evolución. El tercer hombre que encontramos, Samuel Haldane, de 1806-1860. Y su contribución, bueno, este hombre radicalizó la reforma, abogó por la abolición del Shabbat en favor del domingo y por la igualdad total del género, o de género, mejor dicho. Y el cuarto, o mejor dicho, no es un hombre, pero son conferencias rabínicas de 1844 a 1846. ¿Cuál fue la contribución? Las conferencias Braunschweig, Frankfurt y Breslau definieron los principios del reformismo alemán. Bien, vamos a ver, número 2, en el inciso C que estamos, principios y práctica. Vamos a ver el principio y la enseñanza. Igual se lo van a ver en el cuadro. Principio, el primero, revelación progresiva. Y la enseñanza, la Torah no es ellos, ¿verdad? Según lo que dicen, la palabra no es la Torah no es la palabra literal de Dios, sino un registro de la experiencia religiosa de Israel, inspirada pero no dictada. Número 2, la alajá no vinculante. Las leyes judías no son obligatorias, cada individuo decide qué tradiciones observar. Tercer punto, nacionalismo descartado. Los primeros reformistas rechazaron la idea de un retorno a Sion, veían a Alemania como su patria. Esto cambió después del Holocausto. Otro punto, lengua vernácula. La oración se realizaba en alemán, no en hebreo.
y la igualdad de género. Desde principios, ¿verdad? Desde el principio las mujeres fueron contadas en el Minyan o el quórum, ¿verdad? Y ordenadas rabinas desde 1972. Y como mencioné, la primera mujer rabí, aquí, esta es de 1972, Rabí Sally Priesand, la que dije es de otro movimiento, recuerden. Y también aceptación de matrimonios mixtos. A diferencia de la ortodoxia, el reformismo acepta y celebra matrimonios entre judíos y no judíos. ¿Amén? Vamos a ver en este tercer punto del inciso C, el estado actual de este movimiento. El judaísmo reformista es la corriente más grande en Estados Unidos, aunque ha perdido miembros por asimilación. Es minoritario, por ejemplo, en Israel, donde el rabinato ortodoxo controla el matrimonio y el entierro. Amén. Inciso D, D de dedo. Inciso D, el judaísmo reconstruccionista. Vamos a ver su origen, como número uno, su origen. El judaísmo, mis hermanos, reconstruccionista fue fundado por el rabino Mordecai Kaplan en 1881 al 1983. Lo que estoy diciendo es la fecha de él, ¿verdad? De la fecha de nacimiento de él a la fecha donde él fallece, ¿verdad? Entonces, el judaísmo reconstruccionista fue fundado por el rabino Mordecai Kaplan como una evolución del conservadurismo. Kaplan, dicho sea de paso, enseñaba que el judaísmo no es una religión, sino una civilización religiosa que debe adaptarse a las necesidades del pueblo judío. Amén. La obra clave de este hombre llamada El judaísmo como civilización de 1934 de Mordecai Kaplan. Veamos los principios de este movimiento. Punto número uno. Dios como proceso. Según ellos dicen que Dios no es un ser personal, sino la fuerza o proceso que hace posible la realización humana. Punto dos, la alajá como costumbres. Ojo, la alajá, las leyes judías, como costumbres populares o tradiciones culturales. Las leyes judías no son divinas, sino costumbres comunitarias que pueden cambiarse. Punto tres, igualdad total. Fue el primer movimiento en aceptar abiertamente a judíos LGBT y en ordenar rabinas desde su fundación. Pongan mucha atención. Punto cuatro, sionismo cultural. Sionismo cultural enfatiza la identidad judía, el hebreo y la conexión con Israel. Amén. En este mismo punto, pongan atención, del judaísmo reconstruccionista, quiero tocar un tema importante. Vamos a ver algo aquí sobre el sionismo cultural y el sionismo el día de hoy dentro de este mismo inciso, del inciso D. No estamos saliéndonos de este inciso todavía, estamos en esto. Vamos a hablar del sionismo cultural y el sionismo el día de hoy. Y voy a hacerlo con una explicación clara, porque hoy muchos hablan de sionistas y un montón de cosas y ni siquiera saben qué es. Entonces, vamos a ver, empecemos con esto primero. ¿Qué es el sionismo? Bueno, mis hermanos, el sionismo es el movimiento político que busca el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel, Sion, y el establecimiento de un Estado judío. La palabra viene de Sion, uno de los nombres bíblicos de Jerusalén. Hay diferentes, dicho sea de paso, hay diferentes tipos de sionismo y aquí en este estudio yo voy a explicar los más importantes para poder comprender cómo piensan los judíos el día de hoy y cómo otros grupos se relacionan con este movimiento. Veamos el primero, sionismo político, el que creó el Estado de Israel. El fundador de este movimiento se llamó Theodor Herzl, de 1860 a 1904. Este fue un periodista judío de Austria. ¿Y qué propone este movimiento? Bueno, que los judíos necesitan un Estado propio porque en Europa siempre serán perseguidos. No importa si son religiosos o no, lo importante es tener un lugar donde puedan vivir seguros y gobernarse a sí mismos. ¿Cuál es el libro clave por ejemplo, de este hombre? Se llama Der Judenstaat, el Estado judío, publicado por Herzl en 1896. ¿Y qué fue lo que logró Luque? Bueno, este sionismo llevó a la creación del Estado de Israel en 1948. Sus líderes eran en su mayoría judíos seculares, no religiosos, que veían a Israel como un Estado, vean como un Estado como cualquier otro, solo que judío. Hoy, el día de hoy, este es el sionismo del gobierno de Israel. Es el que maneja el ejército, la política, las relaciones internacionales, etcétera. No es religioso en su esencia, aunque coopera con los grupos religiosos por necesidad política. Otro más, el sionismo religioso, el sionismo de los ortodoxos que apoyan a Israel. El origen de este sionismo se da en un hombre llamado Rabí Abraham Isaac Cook, de 1865 a 1935. Es el primer rabino principal de Israel. ¿Y qué propone? Bueno, que el regreso de los judíos a la tierra de Israel no es solo un movimiento político, sino el comienzo de la redención mesiánica. Dios está trayendo a su pueblo de regreso para preparar el camino del Mesías, es lo que dice, lo que propone. Ahora, veamos la diferencia con el sionismo político. Mientras Herzl veía a Israel como un refugio, los sionistas religiosos ven a Israel como un acto divino. Por eso muchos de ellos viven en territorios que otros países consideran ocupados, Cisjordania, Judea y Samaria. Perdón, porque creen que es un mandato de Dios. El día de hoy, bueno, este sionismo, mis hermanos, es muy fuerte en los colonos de Cisjordania y en los partidos religiosos de derecha en Israel.
creen que el Estado de Israel debe regirse por la ley judía, alajá, ¿verdad? Y que la tierra es una herencia divina que no se puede negociar. Otro más, el sionismo cultural. El sionismo cultural, vamos a ver ese. ¿Quién es el fundador de este sionismo cultural? Bueno, el fundador principal de este movimiento se llamó Ahad Aham. Ahad Am es un nombre judío que significa uno del pueblo, cuyo nombre real era Asher Zvi Hirsch Hinsberg, de 1856 a 1927. ¿Y qué propone este? Bueno, que el problema de los judíos no es solo político, o sea, no tener Estado, sino cultural. Los judíos estaban perdiendo su identidad, su idioma, el hebreo, sus tradiciones, porque se estaban asimilando, es decir, mezclándose en los países donde ellos vivían. ¿Cuál fue la solución? Bueno, no es suficiente, según este movimiento, no es suficiente crear un Estado. Hay que crear un centro espiritual en la tierra de Israel donde el idioma hebreo, la literatura, la cultura, las tradiciones puedan florecer. Ese centro sería un faro que ilumine a los judíos de todo el mundo. Veamos la diferencia clave con el sionismo político. Herzl, ¿verdad? Decía, los judíos necesitan un Estado. Ahad Am decía, los judíos necesitan un Estado judío con cultura judía, idioma judío, identidad judía. Si solo tienen un Estado, pero pierden su alma, ¿de qué sirve? Por ejemplo, veamos este ejemplo práctico. Mientras Herzl quería que Israel fuera como Suiza, pero con judíos, Ahad Am quería que Israel fuera el corazón cultural de todo el pueblo judío. Por eso él impulsó el renacimiento del hebreo como idioma hablado, no solo de oración, la creación de escuelas donde se enseñaran literatura y cultura judía, y la ciudad de Tel Aviv, fundada en 1909, fue un proyecto sionista cultural, la primera ciudad hebrea moderna. El día de hoy, bueno, el sionismo cultural está vivo por ejemplo, está en hebreo como idioma oficial en Israel, la literatura, poesía, teatro, música israelí, instituciones como la Universidad Hebrea de Jerusalén, fundada en 1918 por judíos que querían un centro de cultura judía. Y cuatro, el conflicto entre judíos seculares y religiosos. Los seculares quieren una cultura judía moderna, los religiosos quieren una cultura basada en la Torah. Amén. Otro punto, sionismo revisionista, el sionismo de derecha. Sionismo revisionista, el sionismo de derecha. El fundador principal de este movimiento se llamó Vladimir Zev Jabotinsky, de 1880 a 1940. ¿Y qué propone este? Bueno, que los judíos deben recuperar toda la tierra de Israel, no solo una parte, por la fuerza si es necesario. No confía en que otras naciones ayuden a los judíos, ellos deben defenderse solos. ¿Cuál es el lema? Una pared de hierro. Israel debe ser tan fuerte militarmente que ningún enemigo se atreva a atacarlo. El día de hoy, bueno, el día de hoy, este sionismo es del partido Likud, el partido de Benjamin Netanyahu y de Menahem Begin. Es el sionismo que impulsó la expansión de asentamientos y una postura más dura contra los palestinos. Amén. Otro más, el sionismo socialista. Sionismo socialista, el sionismo de los primeros kibbutzim, fundadores judíos de Europa Oriental que mezclaban ideas socialistas con el sionismo. ¿Y qué propone? Crear una sociedad judía igualitaria en la tierra de Israel basada en el trabajo de la tierra, la igualdad y la comunidad. Crearon los kibbutzim, comunidades agrícolas colectivas. Hoy, mis hermanos, este sionismo perdió fuerza después de la creación del Estado. Muchos kibbutzim se privatizaron y el socialismo sionista ya no es el movimiento dominante. Otro movimiento más, mis hermanos, del sionismo, el sionismo cristiano, el apoyo evangélico hacia Israel. Ojo con eso. ¿Qué es eso, Luker? Bueno, el sionismo cristiano es el apoyo de cristianos, principalmente evangélicos, al Estado de Israel y al retorno de los judíos a la tierra prometida. No es un movimiento judío, sino cristiano que ve el regreso de los judíos a Israel, lo ven como el cumplimiento de profecías bíblicas. Fundadores clave. Entonces, en este cuadro vamos a ver nombre, fechas y contribución. Nombre, fechas y contribución. El primero, el primero, yo, que ya hemos hablado, dicho de paso, ya hemos hablado de él, John Nelson Darby, de 1800 al 1882. Este fue un teólogo dispensacionalista que enseñó que el regreso de los judíos a Israel era parte del plan profético de Dios. Otro, C.I. Scofield, de 1843 a 1921, en su Biblia de referencia de 1909, popularizó la idea de que Dios tiene un plan separado para Israel y la iglesia. Otro, William Heckler, de 1845 a 1931. Este era un pastor anglicano que trabajó activamente con Theodor Herzl para promover el sionismo político. Fue llamado el padrino del sionismo. Y otro más, Blackstone, de 1841 a 1932. Este hombre, William Blackstone, era un misionero estadounidense y escribió en 1891 una petición al presidente para que apoyara el retorno de los judíos a Palestina.
Ahora surge una pregunta aquí interesante. Surge una pregunta interesante. ¿Qué creen los cristianos sionistas? Vamos a ver esto. ¿Qué creen los cristianos sionistas? Vamos a ver en este cuadro la creencia y la explicación. La primera, el regreso de su creencia, ¿verdad? El regreso de los judíos es profecía. Dicen que o creen que el regreso de los judíos a Israel es el cumplimiento de profecías como Ezequiel 37, de los huesos secos, Isaías 66:8 y Jeremías 31. También creen que Dios tiene un plan para Israel. Creen que la iglesia no ha reemplazado a Israel. No son teología del reemplazo, sino que Dios tiene un futuro para su pueblo elegido. Luego, apoyo incondicional. Muchos cristianos sionistas apoyan a Israel incondicionalmente, creyendo que bendecir a Israel es bendecirse a sí mismos, como dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren. Luego, guerra espiritual. Ven el conflicto ellos en Medio Oriente como una guerra espiritual entre Dios y Satanás, entre la bendición y la maldición. Influencia el día de hoy. Veamos la influencia de este movimiento el día de hoy. Vamos a ver el área y el impacto. El área, vamos a ver. Política estadounidense. El lobby cristiano sionista como la CUFI o la CUFI, Christian United for Israel, fundado por el pastor John Hagee en 2006, tiene una enorme influencia en la política exterior de Estados Unidos. Turismo. Miles de cristianos evangélicos visitan Israel cada año apoyando la economía y el turismo religioso. Otro, ayuda económica. Organizaciones cristianas como la International Fellowship of Christians and Jews recaudan millones para Israel y para judíos en todo el mundo. Medios de comunicación, canales como TVN, Trinity Broadcasting Network y pastores como John Hagee, Joel Rosenberg y otros promueven el sionismo cristiano a audiencias masivas. Amén. Ahora, veamos algunas críticas al sionismo cristiano. Vamos a ver algunas críticas. Vamos a ver la crítica y la explicación. Veamos la primera crítica desde los judíos. Bueno, muchos judíos ven el apoyo cristiano como sospechoso. Creen que los cristianos apoyan a Israel porque quieren convertir a los judíos o porque creen que el regreso de Israel es un paso previo a la segunda venida de Cristo, después de la cual los judíos serán juzgados. Desde cristianos palestinos, la crítica desde cristianos palestinos, cristianos árabes, palestinos libaneses, etcétera, critican al sionismo cristiano por ignorar a los cristianos que viven en Tierra Santa y por apoyar políticas que consideran injustas contra los palestinos. Críticas desde los cristianos pacifistas. Algunos cristianos critican el apoyo incondicional a cualquier gobierno israelí, especialmente cuando sus políticas son cuestionadas por derechos humanos. Y críticas desde la teología. Bueno, algunos teólogos cristianos, como aquellos que sostienen la teología del pacto o el amilenialismo, critican el dispensacionalismo que sustenta el sionismo cristiano, acusándolo de interpretar la Biblia de manera literalista y de separar demasiado a Israel de la iglesia. ¿Ven? Ok. Todo esto que vimos, me falta, perdón, todavía me falta. Otro punto, otro sionismo que encontramos, el sionismo que hoy vemos en redes sociales, en la televisión, y entonces usted ve Facebook y va a encontrarse esto, lo ve en las noticias, en redes sociales, en todo lado. El sionismo que hoy vemos en noticias y en todo lado. Para poder, mis hermanos, comprender el sionismo actual, hay que saber que en Israel hay un conflicto interno entre diferentes tipos de sionismo. Entonces, en este cuadro que les voy a presentar, vamos a verlo. Grupo y la posición. Primer grupo que vamos a ver, sionistas seculares. ¿Cuál es su posición? Quieren un Estado judío democrático con libertad religiosa y están dispuestos a negociar territorios por paz. Luego encontramos los sionistas religiosos. Creen que la tierra es un mandato divino que no se puede negociar y que el Estado debe regirse por la ley judía. Otro grupo, los aredíes o los ultraortodoxos, muchos de ellos son antisionistas porque creen que el Estado judío solo debe ser establecido por el Mesías, no por hombres, pero algunos colaboran por conveniencia política. Y otro grupo, judíos de la diáspora, fuera de Israel. Muchos son sionistas culturales, apoyan a Israel como centro de la identidad judía, pero no necesariamente están de acuerdo con las políticas del gobierno israelí. Ahora, y fuera de Israel, mis hermanos, el sionismo cristiano se ha convertido el día de hoy en un actor político y religioso importante, especialmente en Estados Unidos, donde millones de evangélicos ven el apoyo a Israel como un mandato bíblico. Entonces, voy a presentarles en este cuadro como un resumen súper fácil para que lo puedan comprender. Lo van a ver en pantalla posteriormente. Vamos a ver el tipo de sionismo que quiere, vamos a ver, tipo de sionismo que quiere, quién lo fundó y el día de hoy. Amén. Entonces, tipo de sionismo, el político. Eso es como un resumen de todo lo que ya vimos. Tipo de sionismo, el político. ¿Qué quiere? Un Estado judío para refugio. ¿Quién lo fundó? Theodor Herzl. Hoy, el gobierno de Israel. Luego el siguiente, el religioso, y quiere un Estado judío como redención divina, y lo fundó el Rabbi Kook, hoy colonos y partidos religiosos. Luego encontramos el cultural, un centro espiritual cultural judío, fundado por Ahad Am, y hoy es el idioma hebreo, literatura y universidades.
El que sigue, el revisionista, toda la tierra de Israel con fuerza militar, y fundado por Jabotinsky, y hoy es el partido Likud derecha de Israel. Y vemos el otro sionismo, el socialista, una sociedad igualitaria en la tierra, fundado por judíos de Europa Oriental. Hoy, los kibutzim, ahora debilitado. El otro, el cristiano, el sionismo cristiano, que estos apoyan al Estado de Israel por razones proféticas y fundado por John Nelson Darby, por Scofield, por Heckler y Blackstone. Estos, ¿verdad? Hoy lo vemos como en la CUFI, ¿verdad? O evangélicos, ¿verdad? Y turismo religioso. En resumen, mis hermanos, con este cuadro que acabo de mencionar, el sionismo cultural de Ahad An buscaba que Israel no fuera solo un Estado, sino el corazón espiritual y cultural del pueblo judío. Su visión sigue viva el día de hoy en el hebreo moderno, la literatura israelí y las instituciones culturales. Pero, mis hermanos, el sionismo actual es mucho más complejo. Incluye sionistas políticos, el gobierno, ¿verdad? Sionistas religiosos, los colonos, sionistas seculares, la mayoría de los israelíes, y desde fuera, el sionismo cristiano, evangélicos que apoyan a Israel por razones proféticas. Y ha crecido enormemente, convirtiéndose en un aliado clave del Estado de Israel en el ámbito internacional. ¿Ven? Otro punto, para entrar al inciso E, todo esto era parte del inciso D. El tercero, el estado actual, hablando de todo este tema que estábamos viendo, el reconstruccionismo, porque es el que estábamos viendo, es el más pequeño de los movimientos, pero ha influido desproporcionadamente en el judaísmo liberal estadounidense. Y su seminario principal es el Reconstructionist Rabbinical College en Filadelfia, fundado en 1968. Amén. Ok, inciso E, el judaísmo caraíta, los que rechazan la Torah oral. El judaísmo caraíta, veamos su origen y desarrollo. El judaísmo caraíta, del hebreo, caraín, ¿verdad? Lectores de la escritura es lo que quiere decir, surgió en el siglo 8 en Bagdad como un movimiento de rechazo a la autoridad del Talmud y la Torah oral. ¿Quién fue su fundador clave? Anán ben David, del 715 al 795 después de Cristo, quien se separó, perdón, del judaísmo rabínico y estableció una comunidad que se basaba exclusivamente en la Torah escrita. ¿Cuál fue su expansión? Bueno, los caraítas, mis hermanos, florecieron en el mundo islámico, especialmente en Egipto, Jerusalén y Constantinopla. En el siglo X, un tercio de los judíos eran caraítas, para que lo tengan ahí. Número dos, del inciso E, principios. ¿Cuáles son sus principios? Punto número uno, solo la Torah escrita es autoritativa. Ellos rechazan el Talmud, la Mishnah y toda la tradición rabínica como invenciones humanas. Dos, interpretación personal. Cada caraíta debe leer o debe estudiar las escrituras y llegar a sus propias conclusiones sin depender de rabinos. Tres, calendario basado en observación lunar, mientras que los rabínicos usan un calendario matemático. Los caraítas determinaban los meses por la observación directa de la luna nueva. Y número cuatro, prácticas más estrictas. En algunos aspectos, los caraítas son más estrictos que los rabínicos. Por ejemplo, no encienden las velas en Shabbat porque la Torah prohíbe encender fuego. Número 3 del inciso E, el estado actual. Hoy los caraítas son una comunidad muy pequeña. Se estima que hay entre 30,000 y 50,000 caraítas en el mundo, principalmente en Israel, alrededor de 40,000, y en Egipto, Turquía y Estados Unidos. En Israel, el gobierno reconoce a los caraítas como una comunidad religiosa separada. Amén. Inciso F, el judaísmo hasídico y la controversia mesiánica. Chabad Lubavitch. El judaísmo, ese es otro inciso, ¿verdad? F. El judaísmo hasídico y la controversia mesiánica. Una de las controversias más significativas dentro del judaísmo ortodoxo, mis hermanos, contemporáneo, es la relacionada con el movimiento Chabad Lubavitch y su último líder, el rabí Menachem Mendel Schneerson, de 1902 a 1994, conocido como el Lubavitcher Rebbe. Entonces, en este inciso vamos a ver el primer punto, el movimiento Chabad, como número uno, el movimiento Chabad. Chabad, mis hermanos, es un acrónimo de Jokmah, que significa sabiduría, Binah, entendimiento, y Da'at, que es conocimiento. Fue fundado, como estábamos hablando, por Rabí Shneur Salman de Liadi en 1775 en Rusia, y su enfoque intelectual del hasidismo lo distingue de otras dinastías. Número dos, el fenómeno mesiánico en Chabad. Una parte significativa de los seguidores de Chabad creen que el último rebé, ¿verdad? Menachem Mendel Schneerson, es el Mesías. Aunque él no lo afirmó explícitamente durante su vida, después de su muerte en 1994, muchos de sus seguidores declararon que él es el Mesías y que volverá a resucitar. Veamos la controversia. Número uno, los mesianistas de Chabad sostienen que el Rebé es el Mesías de Israel. Los rabinos ortodoxos condenan esta creencia como herética porque afirman que el Mesías puede morir y resucitar, una creencia que consideraban cristiana. Y número tres, el movimiento ha creado una división dentro del judaísmo ortodoxo con algunas comunidades que rechazan el apoyo financiero de Chabad por estas creencias.
Inciso G, para ir avanzando. El judaísmo en Israel, el conflicto entre religión y el Estado. G, inciso G, el judaísmo en Israel. En Israel, y les voy a poner un cuadro, en Israel el judaísmo tiene una configuración única. Entonces vamos a verlo. Corriente y el estatus en Israel. Corriente, el ortodoxo, el aredí, controla básicamente el rabinato oficial, matrimonio, entierros, conversión. La otra corriente, ortodoxo nacional, ¿verdad? Religioso sionista, apoya al Estado de Israel y participa en el gobierno. El otro, el conservador, el masortí, no reconocido oficialmente, sus rabinos no pueden oficiar matrimonios. El otro, el reformista, el progresista, no reconocido oficialmente, lucha por igualdad legal. Y el último, judaísmo secular. Mayoría de la población observan tradiciones selectivas como el Pesaj, el Yom Kippur, sin creencia religiosa. ¿Cuál es el conflicto que encontramos en esto? Bueno, mis hermanos, el rabinato ortodoxo controla las instituciones religiosas del Estado, lo que ha generado tensiones crecientes entre judíos seculares y religiosos y entre las diferentes corrientes del judaísmo. Amén. Punto H, o inciso H, mejor dicho, inciso H, el movimiento de los judíos mesiánicos. Aquí vamos a entrar en un tema interesante, el movimiento de los judíos mesiánicos. Aunque no es considerado una corriente del judaísmo, ¿verdad? Por los movimientos establecidos, el judaísmo mesiánico, creyentes en Jesús como el Mesías, ha crecido significativamente. Estas son personas de ascendencia judía, israelitas, que creen que Jesús es el Mesías. No son gentiles judaizantes. Aclaro, no gentiles judaizantes. Amén. Vean este cuadro que les voy a presentar. Vamos a ver en este cuadro el aspecto y la información. El aspecto. El número estimado, hablando de estos judíos mesiánicos, se estima que hay entre 350,000 a 500,000 en todo el mundo. Su concentración en Estados Unidos, alrededor de 150,000 a 200,000. Israelíes, 15,000 a 20,000. En Ucrania, Brasil y Argentina, más o menos. Prácticas. ¿Qué practican ellos? Celebran festividades judías, mantienen la identidad judía, pero creen en Yeshua, en Jesús como el Mesías. Ahora, relación con el judaísmo. Los movimientos judíos establecidos los rechazan como no judíos o cristianos disfrazados. Ahora, relación con estos movimientos mesiánicos, relación con el cristianismo. A menudo son marginados por iglesias cristianas que no entienden su identidad judía. Amén. Ok, eso era todo ese punto. Vamos a entrar en otro punto, el punto 11º. Pero aquí es muy interesante lo que vamos a ver. Este es otro punto. Ya salimos de todos esos incisos. Ahora entramos en otra sección o en otro subtítulo, por así decirlo. El 11º. Vamos con el 11º. Vamos a ver el proselitismo judío. ¿Quién es judío y cómo se llega a ser judío? Ojo con esto. Uno de los temas que más confusión genera entre los cristianos es entender quién es judío. Muchos creen que ser judío es simplemente una cuestión religiosa o cualquier persona que siga el judaísmo se convierte automáticamente en descendiente de Abraham. Mis hermanos, esto no es así. Hay una distinción fundamental que ustedes y yo tenemos que entender. Número 1, vamos a ver el judío étnico versus el judío religioso para hacer esta distinción. Vamos a ver este cuadro. Término, definición y el ejemplo. Vamos a ver el primero. Judío étnico es una persona que desciende biológicamente de Abraham, Isaac y Jacob por línea materna, según la tradición judía, o paterna, según algunas corrientes. Ejemplo, un judío ateo sigue siendo judío étnicamente, aunque no practique la religión, para que lo tengan ahí. Ahora, judío religioso, pongan atención, judío religioso, persona que practica el judaísmo como religión independiente de su ascendencia. Puede ser un judío étnico que practica la fe o un converso prosélito que ha adoptado el judaísmo. Un converso gentil que se convierte al judaísmo es considerado judío religiosamente, pero no es étnicamente israelita. Ojo con esto. Esta distinción, mis hermanos, es importante porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos claramente esta diferencia. El apóstol Pablo, siendo judío étnico de la tribu de Benjamín, se refiere a sí mismo como hebreo de hebreos, Filipenses 3:5, pero también habla de prosélitos gentiles que se habían convertido al judaísmo en Hechos 2:10, Hechos 6:5, Hechos 13:43, para que lo tengan ahí. Ahora viene la pregunta, número 2, el punto 2. ¿Qué es el proselitismo judío? Vamos a verlo, mis hermanos. Proselitismo viene del griego prosélitos, o sea, el que se acerca, eso es lo que significa. Es el proceso mediante el cual un gentil me refiero, cuando hablamos de un gentil, es una persona que no es israelita, es una persona que es de Costa Rica, de Colombia, de Nicaragua, de Panamá, de cualquier otro país que no es israelita. Es el proceso mediante el cual un gentil no judío se convierte al judaísmo. Este proceso no es bíblico en el sentido de que no fue ordenado por Dios en la Torá o en el Pentateuco. Es una práctica que se desarrolló en el periodo intertestamentario y fue regulada por los rabinos.
por aquello que alguien pregunte. Y Luker, ¿qué es el periodo intertestamentario? Bueno, es el periodo de aproximadamente 400 años entre el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, ¿verdad? 430 antes de Cristo, y el inicio del Nuevo Testamento en Juan el Bautista, digamos, a los 27 después de Cristo. Durante este tiempo no hubo profetas en Israel, pero el judaísmo se desarrolló significativamente y surgieron las sinagogas, los fariseos y los saduceos como grupos, y se tradujo la Biblia al griego, ¿verdad? La Septuaginta, y se comenzaron a codificar las tradiciones orales que más tarde, ¿verdad? Darían el origen al Talmud. Fue en ese periodo, mis hermanos, cuando el proselitismo judío se institucionalizó como una práctica organizada. Ahora, vean este cuadro. El proceso de conversión al judaísmo rabínico incluye, vamos a verlo para que vean, el requisito y la explicación. Y repito, el proceso de conversión al judaísmo incluye, requisito, circuncisión para varones, o sea, es considerada esencial para entrar en el pacto de Abraham. Luego, la inmersión en un mikveh o un baño ritual simboliza la purificación y el renacimiento espiritual. Luego, la aceptación de los mandamientos, compromiso de observar los 613 mandamientos de la Torah según la interpretación rabínica. Y viene el estudio. Tienen que aprender las leyes y las tradiciones judías bajo la supervisión de un rabino. Y ahora el último punto, la aceptación por una corte rabínica, el Beit Din. 3 rabinos supervisan y certifican la conversión. Aquí hay un punto importante a mencionar. Un prosélito converso es considerado judío en todos los aspectos religiosos y legales dentro del judaísmo ortodoxo. Sin embargo, no es étnicamente israelita. Su descendencia no se considera automáticamente judía a menos que se convierta también. Ahora, número 3, aquí viene algo importante. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre el proselitismo judío? ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto a eso? Jesús, mis hermanos, confrontó directamente a los fariseos por su práctica de hacer prosélitos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo habéis hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23:15. Este, mis hermanos, es un juicio severo que estamos escuchando aquí. No es que Jesús estuviera, pongan atención, no es que Jesús estuviera en contra de que los gentiles se acercaran a Dios, no. Él mismo, Jesús, vino a traer salvación a todas las naciones. Lo que Jesús condenaba era que los fariseos convertían a los gentiles en prosélitos del judaísmo rabínico, cargándolos con sus tradiciones humanas y su legalismo en lugar de llevarlos al Dios vivo. Surge la pregunta, ¿por qué Jesús dice esto? Bueno, analicemos el versículo en su contexto, en este cuadro que se los voy a presentar. Elemento y la explicación. Cuando dice, ay de vosotros, esta es una expresión de juicio, es una expresión de juicio. En el Antiguo Testamento los profetas usaban ay para anunciar el juicio de Dios sobre los pecadores. Isaías 5 de 8 al 25, Habacuc 2 del versículo 6 al 19. Jesús está actuando como profeta anunciando el juicio sobre los líderes religiosos. Luego, escribas y fariseos hipócritas, Jesús los llama hipócritas porque aparentaban piedad por fuera, pero su corazón estaba lejos de Dios. El término griego hipócritas significa actor, un actor, alguien que representa un papel. Luego, rodeáis mar y tierra. Esta es una expresión que indica el enorme esfuerzo que hacían los fariseos para convertir a los gentiles al judaísmo. Viajaban largas distancias, cruzaban fronteras, usaban todos los medios posibles. No era un esfuerzo pequeño, mis hermanos, era una misión activa. Luego, para ser prosélito. Un prosélito, como dije, prosélitos en griego, era un gentil que se había convertido al judaísmo mediante circuncisión, bautismo y aceptación de la ley. En el mundo greco-romano, muchas personas se sintieron atraídas por la ética y el monoteísmo judío, y algunos se convertían plenamente. Luego, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Esta es la parte más fuerte del texto. Hijo del infierno. Es una expresión judía que significa condenado, destinado al juicio. Jesús dice que los prosélitos, que los fariseos ganaban, terminaban en peor estado espiritual que ellos mismos. Ahora, pregunta, ¿por qué el prosélito terminaba 2 veces más hijo del infierno? Bueno, vean este cuadro que les presento. Vamos a ver la razón y la explicación. Número 1, porque cargaban con tradiciones humanas. El prosélito, mis hermanos, aceptaba no solo la Torá, sino también la tradición de los ancianos, las leyes orales que los fariseos habían añadido. Terminaba sujeto a un sistema de cargas que ni los mismos fariseos podían cumplir plenamente. Lean Mateo 23:4. Luego, adoptaban el orgullo farisaico. Los prosélitos, mis hermanos, a menudo se volvían más celosos que los judíos de nacimiento, adoptando el mismo orgullo espiritual de ser mejores que otros. O sea, es como el dicho que se dice hoy, eran más papistas que el papa. Luego, otro punto, rechazaban el verdadero camino a Dios. Al convertirse al judaísmo rabínico, cerraban la puerta a reconocer a Jesús como el Mesías. El prosélito, que esperaba el reino de Dios, terminaba en el mismo sistema que lo rechazó. Otro punto, el sistema farisaico no salvaba. Jesús estaba mostrando que el judaísmo farisaico con sus tradiciones no llevaba a Dios. Por eso los prosélitos, al unirse a este sistema, no se acercaban a Dios, sino que se alejaban.
Ahora veamos el contraste con Cristo Jesús. Jesús no condenaba a los prosélitos, sino a los fariseos que lo hacían. El mismo Jesús acogía a los que se acercaban a él sin imponerles cargas innecesarias. Vean lo que dice Mateo 11, del 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mientras los fariseos imponían un yugo pesado, el sistema de tradiciones, Jesús ofrecía un yugo ligero, la gracia, la fe y el amor. Entonces, ¿cómo aplicamos eso para nosotros el día de hoy? Bueno, Jesús no estaba en contra de que los gentiles conocieran al Dios de Abraham. Lo que condenaba era que los fariseos usaban el proselitismo para expandir su sistema religioso, no para acercar a las personas a Dios. Su celo era por sus tradiciones, no por la verdad. Hoy, el día de hoy, algunos grupos religiosos, sean judíos o cristianos, hacen exactamente lo mismo. Usan el celo para ganar prosélitos para su sistema, cargándolos con tradiciones humanas y terminan alejando de la verdadera fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, por ejemplo, en sus viajes misioneros, encontró tanto judíos étnicos como prosélitos en las sinagogas. En Hechos capítulo 13, versículo 43, nosotros leemos, después de predicar en Antioquía, ¿verdad?, de Pisidia, dice, muchos de los judíos, de los prosélitos religiosos, siguieron a Pablo y a Bernabé. Pero Pablo no les enseñó a convertirse al judaísmo. Les enseñó que la salvación es por fe en Cristo Jesús, no por la ley. Gálatas 3 del 1 al 14. Punto número 4. Otra pregunta. ¿Es el judaísmo, por aquello que pregunten, ¿es el judaísmo el camino para llegar a Dios? Aquí hay un punto que muchos confunden. Ser judío étnico no garantiza la salvación y convertirse al judaísmo no es el camino a Dios. El apóstol Pablo fue claro. En Romanos capítulo 2, versículo 28-29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. No la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mis hermanos, la verdadera identidad del pueblo de Dios no se define por la carne, sino por la fe. Y el camino de Dios no es a través del judaísmo rabínico, sino a través de Jesucristo. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Quinto punto, la confusión actual. Todo judío es israelita. Hoy en día, mis hermanos, muchas personas asumen que judío e israelita son sinónimos. No es así. No es así. Vean este cuadro que les presento. Vamos a ver el término, el significado bíblico y el significado actual. El primero que encontramos, israelita, es descendiente de Jacob, Israel, es una identidad étnica y genealógica. Y el significado actual a veces se usa para referirse a ciudadanos del Estado de Israel independientemente de su ascendencia. Judío. Originalmente, mis hermanos, originalmente es habitante del reino de Judá, tribus de Judá, Benjamín y Leví. Con el tiempo pasó a designar a todos los descendientes de Jacob que mantuvieron su identidad. ¿Cuál es el significado actual hoy? Bueno, hoy puede referirse como punto A, un judío étnico descendiente de Abraham, o B, un judío religioso practicante del judaísmo, o punto C, ciudadano de Israel independientemente de su ascendencia. Y aquí surge un dato crucial. En Israel hoy hay ciudadanos que son judíos religiosos, judíos seculares, musulmanes, cristianos, drusos, etc. No todos los israelíes son judíos étnicos. No todos los judíos étnicos viven en Israel. Además, hay muchos judíos étnicos que no practican el judaísmo, son seculares, para que lo tengan ahí. Otro punto, número 6. ¿Puede un cristiano convertirse al judaísmo? La respuesta corta, simple y llana es no debería. No debería. Un cristiano que se convierte al judaísmo está rechazando a Jesucristo como cumplimiento de la ley y de los profetas. El apóstol Pablo fue claro y él dijo, y dice en Gálatas 5, 2 al 4, 5 versículos 2 y 4, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Os habéis separado de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La conversión al judaísmo, mis hermanos, implica aceptar el yugo de la ley ceremonial y rechazar la suficiencia de la obra de Cristo Jesús. Es un retroceso espiritual, simple y llanamente. Punto número 7. Otra pregunta. ¿Qué pasa con los judíos que se convierten al cristianismo? Bueno, un judío étnico, mis hermanos, que cree en Jesús, no deja de ser judío. Es un judío mesiánico, como los primeros discípulos que eran judíos que creían en Jesús. Su identidad étnica permanece, pero su fe está puesta en Cristo Jesús. Pasa a ser parte de la iglesia. No necesita convertirse al cristianismo como si fuera una religión diferente. Simplemente reconoce que Jesús es el Mesías prometido a Israel. El apóstol Pablo, siendo judío, él escribe y dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio, mis hermanos, es para los judíos también, y un judío no necesita dejar de ser judío para seguir a Jesús. Amén. Un resumen que voy a hacer, vean este cuadro que les voy a poner. Pregunta y respuesta. Es como un resumen. Pregunta.
¿Todo judío es israelita? La respuesta, no. Los judíos étnicos son descendientes de Abraham, pero hay judíos por conversión que no lo son étnicamente. ¿Puede un gentil convertirse al judaísmo? Sí, es posible a través del proceso rabínico, pero eso no lo hace descendiente de Abraham y no es el camino de Dios. Otra pregunta, ¿es el judaísmo el camino a Dios? No. El camino a Dios es Jesucristo, Juan 14:6. El judaísmo rabínico rechaza a Jesús como el Mesías. ¿Puede un cristiano convertirse al judaísmo? Es un error espiritual. Pablo lo condena como separarse de Cristo, Gálatas 5:4. Ahora, ¿qué es un judío mesiánico? Bueno, un judío mesiánico, un judío étnico que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Mesías. Es judío por nacimiento y cristiano por medio de la fe. Amén. Cierro, mis hermanos. Aquí hemos recorrido un camino totalmente fascinante a través de las corrientes del judaísmo en tiempos de Jesús y del judaísmo actual. Vimos que en el siglo I el judaísmo no era un bloque monolítico, ¿verdad? Sólido. Había fariseos que creían en la resurrección y la Torá oral, saduceos que negaban ambas y controlaban el templo. Esenios, ¿verdad? Que se aislaron en el desierto esperando la guerra final. Celotes que tomaban las armas en contra de Roma. Herodianos que colaboraban con el poder y samaritanos que tenían su propio templo en el monte Gerizim. Aprendimos, mis hermanos, que Jesús no se alineó con ninguno, confrontó los errores de todos y después de la destrucción del templo en el 70, después de Cristo, los fariseos que sobrevivieron, ¿verdad? Solo los fariseos que sobrevivieron, dando origen al judaísmo rabínico que conocemos el día de hoy. Exploramos también las corrientes actuales, el judaísmo ortodoxo, con sus subcorrientes, aredí, hasídico, ortodoxo, moderno, el liddish, el sefardí, el conservador, ¿verdad? Que busca un término medio entre tradición y modernidad, el reformista, que rompió con alajá, la alajá vinculante, el reconstruccionista, ¿verdad? Que ve el judaísmo como una civilización, los caraítas que rechazan la Torah oral y los judíos mesiánicos, que son judíos étnicos que creen en Jesús. También abordamos también el tema crucial del proselitismo judío. Aprendimos que hay una diferencia fundamental entre judío étnico, descendiente de Abraham, y judío religioso, el converso. Vimos que el proceso de conversión al judaísmo rabínico no es bíblico, surgió en el periodo intertestamentario y fue regulado por los rabinos. Descubrimos por qué Jesús dijo que los fariseos rodeaban mar y tierra para hacer un prosélito y cuando lo habían hecho lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Mateo 23:15. No estaba en contra, recordemos, no estaba en contra de que los gentiles se acercaran a Dios, sino de que los fariseos los cargaban con tradiciones humanas que los alejaban del verdadero camino. Y finalmente aclaramos qué pasa cuando un judío cree en Jesús, no deja de ser judío, es un judío mesiánico como los primeros discípulos, y qué pasa con un cristiano que se convierte al judaísmo, es un error espiritual. Pablo lo llamó separarse de Cristo, Gálatas 5:4, porque la verdadera identidad del pueblo de Dios no está en la carne, sino en la fe. Entonces, mis hermanos, hemos visto la variedad y la complejidad del judaísmo, pero también hemos visto una verdad constante. La tentación de añadir tradiciones humanas a la palabra de Dios es un peligro que ha acechado a Israel y que también acecha a la iglesia. La advertencia es para todos nosotros. Cuando las tradiciones se vuelven doctrinas, cuando las normas externas reemplazan la transformación del corazón, estamos repitiendo el error que Jesús confrontó. Ahora, para que lo tengan ahí presente. En nuestra cuarta, mis hermanos, lección, vamos a ver en detalle, para que ustedes lo tengan, y vamos a ver en detalle las prácticas y las tradiciones que definieron el judaísmo, por ejemplo, el kippah, el tzitzit, los tefilín, el kashrut, el shabbat, la festividad, la circuncisión, la pureza ritual. Y vamos a analizar qué dice la Torah o el Pentateuco y qué añadió la tradición. Y concluiremos con una reflexión sobre lo que todo esto significa para ustedes y para mí el día de hoy. Amén. Mis hermanos, el Señor me los continúe bendiciendo. Nos vemos en la siguiente, no se lo pierdan y aprendamos todos juntos. Señor me los bendiga, les amamos.